Ahí puse a grabar la sesión. Ahí que el sistema les avisa a ustedes que estamos grabando. Y vamos a comenzar con la clase de hoy, que es conceptos fundamentales. Bueno, esta asignatura bioquímica en primer año, para muchos representa todo un desafío, ¿no? Y es porque para poder comprenderla necesitamos saber algunas cuestiones acerca de, algunas cuestiones básicas de química. Bueno, ustedes seguramente en la escuela algo han visto y han desarrollado un poco de cosas también en el ingreso. Hoy vamos a ver algunas cuestiones también básicas de química y así que van a sentar la base entre esta semana y la semana que viene un poco. Vamos a sentar las bases químicas que nos van a ayudar a entender un poco cuáles son los objetivos de esta asignatura bioquímica. Esperen que se me trabó esto. Esta asignatura bioquímica, que tiene que ver con el estudio de las bases moleculares de la vida. Los conocimientos de la bioquímica han logrado explicar cuestiones como la complejidad y el dinamismo que representa la vida, ¿no? Los seres vivos como organismos sumamente complejos y dinámicos, muy organizados. La bioquímica también ha podido explicar muchos, la gran mayoría de los mecanismos celulares que llevan adelante la vida, bueno, a nivel celular y a nivel molecular también, cómo fluye la información en los seres vivos, cómo la vida se adapta, evoluciona, o sea, prácticamente todo encuentra una respuesta, todo lo relacionado con la vida encuentra una respuesta en la bioquímica porque todo tiene una base molecular. Y ahí en el mundo de las moléculas es la química la que es capaz de explicarlo todo, de interpretarlo. Bueno, entonces nosotros vamos a introducirnos en ese mundo de la bioquímica y para eso es necesario que sentemos un poco las bases de nuestro conocimiento químico, poniéndonos de acuerdo en algunas definiciones y entendiendo algunas cuestiones. Bueno, en principio, ustedes en el ingreso habrán visto algunas definiciones básicas, habrán definido lo que es un átomo, lo que son las moléculas, lo que son los iones, el átomo como la menor porción, la porción más pequeña de materia, las moléculas como entidades que surgen cuando los átomos se unen entre sí a través de enlaces químicos, los iones como grupos de átomos o grupos de átomos que tienen cargas eléctricas positivas o negativas. Y bueno, esa cuestión de los átomos uniéndose para formar moléculas para nosotros es importante porque eso nos va a permitir explicar muchas propiedades que tienen las moléculas que forman los seres vivos, también llamadas biomoléculas, por ejemplo. Bueno, sabemos que el enlace puede darse, nosotros los elementos los podemos clasificar en metales y no metales. Bueno, entre los no metales pueden producirse enlaces que llamamos enlaces covalentes. Los metales y los no metales se unen mediante enlaces iónicos y los metales entre sí se unen por enlaces metálicos. De acá el que más nos va a interesar es el enlace covalente, porque precisamente las biomoléculas se forman cuando átomos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, se unen mediante enlaces covalentes y forman distintas moléculas que están involucradas en los procesos que hacen al sostenimiento de la vida. Ahí, por ejemplo, tenemos algunas moléculas y es importante que nosotros empecemos un poco a acomodar nuestra vista al reconocimiento de las moléculas y a la forma en que éstas se pueden representar. Bueno, ustedes ahí en la primera línea tienen lo que llamamos la fórmula de una molécula, ¿sí? Lo que llamamos la fórmula molecular o directamente la fórmula química, que implica, por ejemplo acá tenemos el hidrógeno,
Esa forma que implica poner qué átomos forman la molécula y en qué cantidades. Acá tenemos el hidrógeno, la molécula de hidrógeno que está formada por 2 átomos de hidrógeno. La molécula de agua que está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El amoníaco formado por 3 átomos de hidrógeno y 1 de nitrógeno. El metano formado por 4 átomos de hidrógeno y 1 de carbono. Ahora bien, ninguna de estas fórmulas moleculares nos está indicando de qué manera se unen esos átomos, porque la identidad de una sustancia, ustedes tengan en cuenta que depende no solo de los átomos que la forman, no solo de los átomos que la forman, sino también de la manera en que esos átomos están unidos entre sí. Entonces eso lo podemos explicar con lo que llamamos fórmula estructural. ¿Sí? La fórmula estructural consiste en escribir los símbolos de los átomos que forman las distintas moléculas y, como una rayita, colocar el enlace que une esos átomos. Ese enlace, cuando se representa así como una rayita, es un enlace de tipo covalente. Eso quiere decir que los átomos están compartiendo electrones. Chicos, yo les voy a pedir los que estén en una habitación donde haya ruido de fondo, que desconecten sus micrófonos para evitar que se congestione el sonido. Bien. Oscar, me parece que tu micrófono está transmitiendo. Sí. Bueno. Bien. Les decía, la fórmula estructural nos muestra, la fórmula molecular nos muestra qué átomos forman una molécula. Y la estructural nos dice cómo están unidos esos átomos. ¿Sí? ¿De qué manera están unidos? La fórmula estructural yo la puedo después representar utilizando dos modelos distintos, que son el modelo de esferas y el modelo espacial. En el modelo de esferas yo utilizo esferas para representar a los átomos. Cada color se utiliza para un tipo de átomo. Por ejemplo, el color blanco es para el hidrógeno, el color rojo es para el oxígeno, el color celeste, no sé si ustedes alcanzan a ver acá que esto es celeste, es el nitrógeno, el color negro es el carbono. Esos colores son estándar, digamos, están ya acordados, se utilizan en todos los libros, en toda la bibliografía, ustedes van a encontrar los átomos de oxígeno rojos, los átomos de carbono negros, los átomos de hidrógeno blancos. ¿Sí? Bueno, y utiliza unas barras para hacer referencia a los enlaces que unen a los átomos en las moléculas. Vamos a recordar una cuestión, y es que los enlaces covalentes pueden ser dobles, pueden ser simples, como en estos casos, o también pueden ser dobles o triples. Así que acá son todos enlaces sencillos, ven que hay un solo enlace. Después vamos a ver algunos ejemplos de enlaces dobles. Y el modelo espacial es un modelo que me muestra algo más parecido a la realidad, ¿sí? Porque yo en la realidad no veo dos átomos con un palito en el medio que los une. En realidad yo veo dos nubes electrónicas que están medianamente superpuestas, formando una sola cosa, en este caso, por ejemplo, del hidrógeno. Entonces el modelo espacial a mí me da una idea más certera de cuál va a ser la forma tridimensional de esa molécula. ¿Sí? Bien, cualquiera de estos tres tipos de representación nosotros tenemos que saber interpretarlos, saber qué átomos hay, cómo están unidos. No vamos a pedirles nombrar cosas generalmente, salvo algunas excepciones que las vamos a marcar. En general no les vamos a pedir eso, pero sí vamos a pedirles que reconozcan estructuras, que sepan qué átomos hay en una molécula, cómo están unidos entre sí. Bien, por ejemplo, acá tenemos, estas moléculas son pequeñitas, pero tenemos, por ejemplo, acá una molécula más grande, que es una molécula formada, si ustedes se fijan, por 3 átomos de carbono unidos así en línea. Estos enlaces son enlaces simples, covalentes, que no les llame la atención por ahora esa línea de puntos que tienen. Más adelante lo vamos a explicar. Entonces,
Fíjense, acá tenemos 3 átomos de carbono, acá tenemos un enlace doble, carbono-oxígeno, acá tenemos un enlace carbono-oxígeno, acá no está marcado el enlace, pero esto, ustedes entiendan que sería un oxígeno unido con un hidrógeno. Pasa que uno a veces hay enlaces que no se colocan, como acá este caso, en donde cada nitrógeno está unido, en donde el nitrógeno está unido a 2 hidrógenos. Bien, acá tenemos el otro modelo, el modelo de esferas y barras, y acá tenemos el modelo espacial. Ven que en el modelo espacial no es tan fácil darse cuenta de qué átomos están unidos con cuáles. Por eso, pero sí me da información de cómo va a ser la estructura tridimensional de la molécula. Bien. Esta representación de abajo lo vamos a dejar después para explicar los compuestos iónicos. La vamos a dejar para después. Quería mostrarle que se puede representar de esta manera moléculas que son un poquito más grandes que las que habíamos visto anteriormente. Bien, con respecto a los tipos de sustancias, ustedes ya en el ingreso habrán estado hablando de las sustancias inorgánicas, que son sustancias en donde los metales y los no metales se combinan con el oxígeno, con el hidrógeno, entre ellos, y forman distintos tipos de compuestos como los óxidos, los hidruros, los hidróxidos, los oxoácidos, los hidrácidos, las sales. Bueno, todas estas sustancias ustedes seguramente las habrán visto en el ingreso, habrán estudiado a lo mejor los nombres que tienen. Bueno, son todas sustancias inorgánicas que ustedes en este curso por lo menos no nos interesan tanto, nos van a interesar algunas solamente, pero nos van a interesar más lo que son las sustancias orgánicas, los compuestos orgánicos, ¿sí? Los compuestos orgánicos que son compuestos de carbono, son compuestos de carbono, en donde el carbono está unido, además, a hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre principalmente. Nosotros vamos a estudiar cómo el carbono se puede combinar con todos estos átomos para formar distintas sustancias. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El carbono tiene la posibilidad de unirse, es un átomo muy particular, y en las moléculas orgánicas uno ve estas propiedades, ¿sí? Cada átomo de carbono puede formar 4 enlaces covalentes, de manera que cuando se une un átomo de carbono espérenme que tengo una barra acá que ustedes no la ven, que la tengo que mover porque si no me tapa contenido. Les decía, cada átomo de carbono establece 4 enlaces covalentes. Entonces, cuando un átomo de carbono se une con otro átomo de carbono, podría estar uniéndose de distintas maneras, que son las que vemos acá, a través de un enlace simple, un enlace doble o un enlace triple. Un enlace simple, doble o triple. También el carbono tiene la particularidad de que forma largas cadenas, en donde pueden quizás estar alternados estos enlaces. Esas cadenas pueden ser lineales o pueden ser cíclicas. Habíamos dicho que del carbono podían salir, entonces tenían que siempre salir 4 enlaces, ya sea que esté de esta manera, o de esta manera, es decir, enlace doble, simple o triple, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con los otros átomos que se unen al carbono en las moléculas orgánicas? Bueno, el hidrógeno siempre va a establecer un único enlace. El oxígeno va a tener 2 posibilidades. Siempre estableciendo 2 enlaces, pero pudiendo hacerlo hacia un mismo átomo o hacia átomos distintos. Como vemos acá. Acá vemos un oxígeno que está unido al carbono por un enlace sencillo y por otro lado va a tener que establecer otro enlace con otra cosa.
y acá un oxígeno que está unido por un doble enlace al carbono. Después tenemos el nitrógeno. En este caso también el nitrógeno va a poder establecer 3 enlaces que pueden estar hacia distintos átomos, que pueden estar hacia 2 átomos, o incluso pueden establecerse con un solo átomo, esos 3 enlaces. En el caso de la unión del oxígeno, perdón, del nitrógeno con el carbono, ¿ven? Tendríamos estas dos posibilidades, que serían el carbono con un simple enlace al nitrógeno y este hacia otras dos cosas, dos átomos, o el carbono con un doble enlace al nitrógeno y este un tercer enlace con otro átomo. Acá tenemos los dos casos que describimos para el oxígeno, y acá el único caso que existe para el hidrógeno, que sería un enlace sencillo del carbono con el hidrógeno. Bien, entonces una molécula orgánica consiste en un esqueleto de carbono en donde están unidos átomos de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, que cumplen, que son los más importantes por el momento, los que vamos a desarrollar en estas clases, y que cumplen con estas condiciones. Los enlaces que forman son estos que están descritos aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página. Acá, por ejemplo, tenemos compuestos que están formados por carbono e hidrógeno. Cuando un compuesto tiene solo carbono e hidrógeno, ese compuesto se denomina hidrocarburo. Se denomina hidrocarburo. Y hay 3 tipos de hidrocarburos. Los que llamamos alcanos, alquenos y alquinos. ¿Sí? En los alcanos, todos los enlaces carbono-carbono son simples. En los alquenos puede haber, hay al menos un enlace doble carbono-carbono, y en los alquinos hay al menos un enlace triple. Lo que tenemos acá, vamos a separar esto así. Lo que tenemos acá son todos alcanos. Ven que son todos enlaces simples carbono-carbono, y el resto hidrógenos. Son hidrocarburos alcanos. Bueno, se nos está por terminar el tiempo. Lo que vamos a hacer es, les voy a pasar por el entorno otro link para que vuelvan a entrar a la reunión, ¿sí? No se olviden de dejarle presente los que hayan entrado más tarde.